Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a seguir tocando el tema de puesta a tierra. En algunos comentarios me pidieron que hiciera un video sobre puesta a tierra y pues voy a comenzar una serie de videos en donde voy a ir explicando el proceso de diseño de cada uno de los elementos que componen el sistema de puesta a tierra. Este es un video inicial en donde vamos a hablar exclusivamente de la resistencia de puesta a tierra y vamos a hablar de cómo se calcula la resistencia de puesta a tierra tanto de varillas electrodo o jabalinas como de mallas de puesta a tierra. Vamos a mostrar en este video las configuraciones que más se utilizan cuando se hace una puesta a tierra tanto con jabalinas como con mallas de puesta a tierra. ¿Qué es un sistema de puesta a tierra? Bueno, el sistema de puesta a tierra es la combinación de dos elementos, la puesta a tierra en sí y la red equipotencial. O sea, la puesta a tierra son todos los elementos, cables, tubos, varillas que están enterrados bajo tierra. Y la red equipotencial son todos aquellos elementos que conectan la puesta a tierra con los equipos, es decir, barrajes, conductores y equipos que se conectan a la puesta a tierra. En pocas palabras, la puesta a tierra más la red equipotencial constituyen un sistema de puesta a tierra, lo que está por fuera y lo que está dentro de la tierra. ¿Cómo se diseña una puesta a tierra? Una puesta a tierra tiene básicamente tres etapas. La primera etapa es la recopilación de los parámetros de diseño. La segunda etapa es la realización de los cálculos base del sistema y la tercera etapa es la evaluación de resultados y ajustes del sistema. En la primera etapa nosotros determinamos la resistencia del suelo con unas mediciones que se realizan. Se calcula la corriente de cortocircuito o se le pide al operador de red, eso depende del cálculo que se esté haciendo. Se determina con qué materiales se va a hacer la puesta a tierra y también se analiza cómo van a reaccionar las protecciones, específicamente el tiempo de duración en despejar la falla, o sea, en cuánto tiempo se disparan las protecciones en el momento de que ocurra una falla. En la segunda etapa, en la realización de los cálculos base del sistema, pues se calcula el calibre del conductor, se calcula la resistencia de la puesta a tierra, se calculan las tensiones de paso y de contacto que pueden generar esa falla y se calcula el máximo potencial de tierra también. Y finalmente, en la evaluación de los resultados y ajustes del sistema se evalúa si ese máximo potencial es admisible, se evalúa la resistencia de la malla si cumple con las especificaciones técnicas que nos dictan las leyes o las normas técnicas del país en el que esté. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos un reglamento técnico de instalaciones eléctricas que nos dice, dependiendo del tipo de instalación eléctrica que se haga, cuál debe ser la resistencia que debe tener la puesta a tierra. También se evalúa la tensión de paso y de contacto y se evalúa la tensión de la malla. Cuando estos parámetros se calculan, se determinan si cumplen con las normas técnicas reglamentarias y si no cumplen, pues entonces se regresa nuevamente a los cálculos base y se modifica el diseño para poder cumplir con esa normatividad. En este video específicamente nos vamos a centrar en lo que es la resistencia de puesta a tierra y, como les dije, vamos a ver cuáles son las configuraciones más comunes, las que más se utilizan, y vamos a determinar cómo se calcula la resistencia de esas puestas a tierra. Comencemos con las varillas electrodo o jabalinas. El primer caso de análisis que tenemos es el caso de una varilla enterrada. En este caso, los parámetros de diseño que necesitamos conocer son la longitud de la varilla, que en este caso la hemos nombrado LE, el diámetro de la varilla, o sea, cuál es el grosor de la varilla, y la resistividad del suelo en donde se va a enterrar esa varilla. En este caso hemos tomado una varilla de 2.4 metros, el diámetro es de 5 octavos, o sea 0.015875 metros de diámetro, y nuestro suelo en teoría tiene una resistividad de 7.25 ohmios metro. La ecuación con la que calculamos la resistencia es esta.
Rho sobre 2pi por el largo de la varilla, que multiplica el logaritmo natural de 8 por el largo de la varilla entre su diámetro menos 1. Cuando reemplazamos esos valores, los parámetros de diseño dentro de la ecuación, obtenemos que la resistencia de una única varilla es igual a 2.93 ohmios. El siguiente caso que analizaremos es el de dos varillas unidas en paralelo. Estas dos varillas están unidas por la parte superior y este primer caso que analizaremos es cuando la separación de las varillas es mayor que la longitud de una de esas varillas. Los parámetros de diseño que necesitamos son la longitud de la varilla, la separación que hay entre las dos varillas, el diámetro de las varillas o de las jabalinas y la resistividad del suelo. En este primer modelo, cuando la separación es mayor que el largo de las varillas, la ecuación que utilizamos es esta. Cuando reemplazamos los parámetros de diseño en esta ecuación, obtenemos que la resistencia de dos varillas en paralelo es igual a 1.56 ohmios. Démonos cuenta que a comparación a la resistencia que obtuvimos con una sola varilla, cuando se ponen dos varillas en paralelo, obtenemos una menor resistencia que con una sola varilla de puesta a tierra. Ahora veamos el segundo modelo y es cuando pasa el caso opuesto, cuando la separación entre las varillas es menor que la longitud de estas varillas. En este caso, la ecuación que utilizamos es un poco más compleja. Tiene 5 términos y al reemplazar los parámetros de diseño en esta ecuación obtenemos que la resistencia es de 1.74 ohmios. Aquí podemos ver que si las varillas están muy cercanas entre sí, la resistencia empieza a aumentar. ¿Por qué es importante tener en cuenta la separación de las varillas? Porque es que entre más cerca estén, empiezan a comportarse de una forma mucho más resistiva y por eso se han diseñado estos dos modelos. Vamos a ver estos dos modelos en específico para ver cómo es que se comportan. Estos son los dos casos. El caso 2 es el que estamos viendo y el caso 1 es cuando las varillas están muy separadas. Si nosotros graficamos estos dos casos, tenemos que cuando la separación entre las varillas es mayor que su longitud, vemos que para separaciones muy grandes la resistencia es bastante pequeña aquí en esta cola de la ecuación, pero para separaciones pequeñas la resistencia empieza a aumentar. En la segunda ecuación, cuando la separación de las varillas es menor que la longitud de una de las jabalinas, obtenemos que para medidas pequeñas la resistencia es bastante pequeña, pero para medidas muy grandes la resistencia empieza a aumentar. Cualquiera de estos dos modelos se puede utilizar si la separación que hay entre las varillas es entre una vez la longitud de una varilla y dos veces la longitud de una varilla. O sea, en este caso, si nuestra varilla mide 2.4 metros, nosotros podemos utilizar sin problema cualquiera de las dos ecuaciones si la separación está entre 2.4 y 4.8 metros. Si es mayor que 4.8, utilizamos el primer caso, y si es menor que 2.4, utilizamos el segundo caso. Veamos ahora las mallas de puesta a tierra con varillas electrodo. La ecuación general de las mallas con varillas electrodo es esta. Esta es la ecuación que se utiliza para calcular la resistencia de cualquier malla con varillas electrodo, pero dependiendo de su forma y de su configuración tiene ciertas variaciones. Para este caso, RG es la resistencia de la malla, LT es la longitud total tanto de los conductores o los cables enterrados como de la longitud de las varillas que se utilizan, A es el área que encierra la malla, H es la profundidad a la que están enterrados esos conductores y Rho es la resistividad del suelo. En estos modelos hemos hecho ya el cálculo de la longitud total de los elementos
y en cada uno de los modelos está especificada cómo está calculada. Por ejemplo, veamos el primer caso, una malla de un cuadrado con varilla. En este caso, nuestros parámetros de diseño son que la longitud de la varilla es LE, N es el número de varillas que utilizamos, L1 es el lado de la malla, porque como es cuadrada, tiene L1 por ambos lados, H sub C es la profundidad a la que está enterrado el cable y ρ es la resistencia del suelo. La ecuación para una malla de un cuadrado es esta. R igual a ρ que multiplica a 1 sobre 4L1 más NLE, que esta sería la longitud total de todos los conductores. 4 veces L1 es la longitud de los 4 lados de la malla y NLE sería el número de varillas multiplicada por la longitud de cada varilla, más 1 sobre 20 por el área que encierra, que sería L1 al cuadrado, multiplicado por 1 más 1 sobre 1 más la profundidad, multiplicada por la raíz de 20 sobre L1. Si reemplazamos los parámetros de diseño, tenemos que en este caso nuestra resistencia es de 0.95 o 0.9485 ohmios. El siguiente modelo que vamos a ver es una malla de 4 cuadrados. Esta normalmente es la que más se utiliza. Bueno, eso también depende de lo que nos dé el cálculo, pero esta es una de las más utilizadas. Tenemos los mismos parámetros de diseño, L1 por L1, o sea, es una malla cuadrada con 4 lados, y la ecuación de cálculo es esta. Cambian la ecuación, que en lugar de ser 4L es 6L, porque ya no tiene 4 tramos de conductor, sino que tiene 6 tramos de conductor de la misma medida. Lo demás es igual a la de 4 cuadrados. Y obtenemos una resistencia de 0.8810 ohmios. La siguiente configuración es una configuración un poquito más compleja, pero también se utiliza bastante, especialmente cuando tenemos un área mucho mayor que podemos cubrir, porque es una malla rectangular. Esta malla rectangular tiene un cálculo un poquito más largo, pero también es un cálculo bastante simple. Lo primero que nosotros debemos calcular es el factor de correlación que hay entre las dos dimensiones, entre el largo y el ancho. Y esto se realiza con el factor K. Calculamos el factor K1 y el factor K2, que están definidos por estas dos ecuaciones. Aquí nos define cuál sería la relación que hay entre los dos lados de la malla, entre su largo y su ancho. Luego calculamos R1 con esta ecuación. R1 es la resistencia de los conductores de la malla, o sea, del conductor, del cable conductor que va enterrado de la malla. Con la ecuación R2, que es esta, obtenemos la resistencia de las varillas electrodo de la malla, o sea, de las jabalinas. Luego calculamos RM, que sería la resistencia mutua que hay entre los conductores y las jabalinas, y finalmente la resistencia total la calculamos con esta ecuación, en donde se emplea tanto R1 como R2 como la resistencia mutua, y obtenemos que para este caso, con nuestros parámetros de diseño, la resistencia es de 0.6245 ohmios. En la descripción del video les voy a dejar un documento, les voy a dejar un enlace en donde pueden obtener este documento que les hice para que lo tengan en su archivo personal, en donde están estas ecuaciones que acabamos de ver y los resultados que hemos obtenido. Por ejemplo, aquí tenemos el primer modelo, el modelo de una sola varilla. Aquí están los parámetros de diseño y aquí está la ecuación y su resultado. Aquí tenemos el segundo modelo, que es el de las dos varillas paralelas con sus ecuaciones y sus parámetros. El modelo para distancias más grandes, la malla de un cuadrado, la malla de 4 cuadrados y la malla rectangular.
Aquí al final del documento también les dejo una tabla en donde están las conversiones de la medida inglesa o estadounidense a la medida internacional, a milímetros, centímetros y a metros, porque en estas ecuaciones normalmente se utiliza el diámetro de los conductores y de las varillas es en metros. Y aquí está la ecuación general de la puesta a tierra. Entonces este documento, como les digo, se los voy a dejar en la descripción para que lo puedan descargar y lo tengan ustedes en su archivo personal y puedan practicar con ellas para que puedan calcular ustedes mismos la resistencia que se obtuvo en estos cálculos. Además de eso, les voy a dejar este archivo de Excel en donde pueden encontrar las mismas ecuaciones que les acabo de mostrar en el documento escrito, pero aquí ya están formuladas. Aquí tenemos el modelo para una varilla. Aquí están sus parámetros de diseño. Ustedes lo único que tienen que hacer es reemplazar aquí los valores de la longitud de la varilla, el diámetro que van a utilizar, la resistencia que les dio el suelo, y aquí está ya la fórmula para calcular la resistencia. Así que pueden calcularla aquí, pueden calcularla a mano. Es más, esta hoja la pueden utilizar ustedes para cuando tengan que hacer algún trabajo o algún diseño de una puesta a tierra, y ahí obtienen el resultado de una vez de forma rápida. Aquí está el primer modelo de las dos varillas, aquí está el segundo modelo de las dos varillas, aquí está la malla cuadrada, aquí está la malla de 4 cuadrados, aquí está la malla rectangular. En esta, pues, como pueden ver, para cada uno de los componentes, para R1 está su fórmula, para R2 está su fórmula y para RM también está su fórmula, y cuando se calcula la resistencia total también tiene su fórmula. Y finalmente, pues también les dejo aquí pues la tablita de la conversión de las unidades, pues para que la tengan ustedes ahí. Esto es importante cuando se hacen estos diseños, especialmente porque uno necesita saber cuál es el diámetro del conductor y cuál es el diámetro de las varillas cuando se van a hacer los diseños. Eso es importante porque sabiendo ese diámetro, pues uno sabe cuál es la corriente que va a conducir, y sobre todo cuando se calcula la corriente de cortocircuito, uno sabe el conductor que puede soportar esa corriente. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad, espero que puedan ejercitarlo y puedan practicar. Como les dije, aquí abajo les dejo el link para que puedan descargar este material. Bueno, el video queda en YouTube, lo pueden ver cuando ustedes quieran, y pueden descargar el documento PDF y pueden descargar la hoja de cálculo en donde están ya las fórmulas hechas para que calculen estas cosas. Este es uno de los pasos que se necesitan para poder diseñar la puesta a tierra. Después de esto, pues vienen otros pasos, como es la tensión de paso, la tensión de contacto, la tensión de la malla, el cálculo del calibre del conductor. O sea, son muchas cositas que hay que tener en cuenta, que voy a ver si las puedo ir subiendo poco a poco con los diferentes videos. Si tienen alguna pregunta o quieren que especifique más sobre algún tema en específico de puesta a tierra o de cualquier cuestión de electricidad, pues me pueden escribir aquí en los comentarios del video y yo con todo gusto preparo un video y se los publico. Mi nombre es Jairo Mora, soy ingeniero electricista y pues me gusta que la gente aprenda. Gracias, nos vemos en otro video.